Aquí estamos con otro video para ganar dinero con opciones binarias y como siempre, antes de empezar, quiero pedirte que si no has bajado el libro más valioso del trading, que se puede bajar desde un enlace gratuito que va a salir ahora en el vídeo, lo hagas inmediatamente, puesto que no es algo opcional, es de lectura obligada. Si no lees ese libro, es muy probable que nunca tengas éxito en el mundo del trading. Así que bájalo ahora mismo desde la anotación que sale en este video en este momento. Como segunda aclaración, como siempre digo, utilizo el broker IQ Option. ¿Por qué lo utilizo? Simplemente porque para mí es el mejor broker que existe de opciones binarias hoy por hoy. Las razones son las siguientes. Primero y principal, permite abrir una cuenta demo ilimitada, recargable y de por vida sin tener que hacer ningún depósito. No nos obligan a depositar ni un solo céntimo para darnos la posibilidad de una cuenta de demostración. Y es una cuenta de demostración que tiene cotizaciones muy buenas, provista por la agencia Reuters, que es una agencia muy conocida. Por lo tanto, estamos trabajando con una cuenta demo, una plataforma y unos datos que son realmente muy buenos. También el broker IQ Option lo que permite es abrir cuentas reales con depósitos mínimos desde $10 o 10 euros, que es una ridiculez. Para cualquier persona que quiera empezar y quiera probar con dinero real, lo puede hacer desde $10 o 10 euros y permite operaciones desde $1 o 1 euro. Entonces, estamos ante un escenario que es muy bueno tanto para principiantes como para personas que ya están profesionalizadas con las opciones binarias, porque permite operaciones hasta $5.000 o 5.000 euros. Además, para terminar, con IQ Option, y no me canso de decirlo, es un broker que está regulado en la mayoría de los países donde opera, tiene regulaciones en todos los países de Europa, y por eso es un broker que lo recomiendo, ya que además de eso permite depósitos con todas las tarjetas de crédito y extracción también con todas las tarjetas de crédito, cuenta bancaria, Skrill, Neteller y demás. Así que es un excelente broker y lo recomiendo ampliamente. Ahora vamos a la estrategia que nos trae al día de hoy. Ya varias veces me han pedido que explique una estrategia con el Parabolic SAR. El Parabolic SAR es un indicador que se dibuja sobre el precio con unos puntitos por debajo, serie de puntos por debajo del precio y serie de puntos por encima del precio. Es un indicador que está en la plataforma de IQ Option y ya varias personas me han pedido que explique una estrategia con el Parabolic SAR, entonces hoy lo que traigo es una estrategia utilizando el Parabolic SAR. Además vamos a utilizar el indicador estocástico para filtrar las entradas, así que también vamos a colocar ese indicador en nuestra gráfica. Antes de comenzar con la explicación de la estrategia, voy a eliminar todos los indicadores para explicar cómo los tienen que colocar nuevamente en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica limpia, entonces para colocar los indicadores, primero vamos a ir por el Parabolic SAR, indicadores, SAR parabólico, aquí lo tenemos. En aceleración le vamos a poner 0,05 y en aceleración máxima le vamos a poner 1. Y le damos, cambiamos color blanco, por ejemplo, y le damos aplicar. Esa configuración del Parabolic SAR es, según lo que yo he probado y que otras personas han probado, es una de las mejores configuraciones de este indicador para las opciones binarias, si no es la mejor, la más conveniente. Por eso es que no dejamos la que tiene por defecto, sino que la cambiamos a esta, porque es una excelente configuración para este indicador. Y además funciona muy bien en marcos de tiempo desde 1 minuto en adelante. En 30 segundos y 5 segundos no lo recomiendo simplemente porque
hay muchas, va a dar bastante entradas falsas y no queremos eso. Entonces vamos desde 1 minuto para arriba. Fíjense que ya por sí solo esta configuración del indicador es buena. ¿Por qué? Ahora voy a explicar el por qué. Antes de entrar en materia propiamente dicha, tengo que decir que este indicador es para seguir tendencias, es para cuando tenemos una tendencia, cuando el precio ya toma una dirección determinada, como por ejemplo esta parte. En estas partes el indicador no sirve. No se pongan a utilizar el indicador cuando tenemos el precio lateralizado porque no sirve. Sirve cuando tenemos una tendencia, una dirección ya definida, como por ejemplo en esta zona, como por ejemplo en esta zona, pero cuando estamos en una sección lateral, no utilizar este indicador. Es solamente para cuando ya el precio tiene una dirección. Y ya sabemos cómo detectar una dirección. Sabemos que, por ejemplo, cuando estamos en una zona, como en este caso que está el precio lateralizado, se tiene que romper la zona, tiene que hacer un retroceso y tiene que volver a romper este máximo para indicarnos que ya hay una dirección determinada y que podemos considerar que ya estamos en una tendencia. Pero no utilizarlos en momentos que el precio está lateralizado porque no va a funcionar. Así que, primera indicación y sumamente importante. Vamos a trabajar solamente cuando tenemos tendencias determinadas. Fíjense que el Parabolic SAR, como fue concebido desde sus orígenes, si operamos solamente con ese indicador, el indicador es muy simple de utilizar. El indicador nos dice que cuando aparece un punto, por ejemplo, nosotros vemos que son todas series de puntos. Vamos a suponer acá tenemos una serie de puntos por encima del precio, o encima de las velas. Cuando aparece el primer punto por debajo de las velas, o sea, ahí deberíamos hacer una entrada al alza. Si operáramos con el indicador solamente, por eso le vamos a colocar filtros, ¿bien? Y en tendencias, porque aquí, en toda esta zona, en zonas laterales, es muy, muy errático. Entonces, en zonas de tendencia, cuando aparece el primer punto por debajo del precio, nos estaría indicando una entrada a la una entrada una entrada call. Y cuando en tendencias bajistas, cuando aparece el primer punto por encima del precio, fíjense que en este caso tenemos una serie de puntos por encima del precio, uno por debajo, cuando se rompe la serie, empieza por debajo, y se rompe esta serie y vuelven a aparecer por encima del precio. Aquí, cuando aparece el primer punto por encima del precio, iríamos en una opción put o a la baja. Entonces, la regla básica del indicador sería, cuando aparece el primer punto por debajo del precio, tenemos que entrar al alza. Y cuando aparece el primer punto por encima del precio, tenemos que entrar a la baja. Pero, obviamente, tenemos que filtrar que estemos en tendencia y otro filtro que le vamos a agregar ahora, que es el indicador estocástico. Buscamos aquí oscilador estocástico y lo utilizamos con estos parámetros 13, 3 y 3, que son los que vienen por defecto, y si no los tienen por defecto así, los colocan así. Y le damos a aplicar y aparece el indicador acá abajo. Entonces, nosotros vamos a utilizar para entrar el Parabolic SAR, pero primero le vamos a pedir al estocástico que haga un cruce alcista o un cruce bajista. ¿Cuáles son los cruces alcistas del estocástico? Cuando la línea azul cruza para arriba la línea roja y es un cruce bien claro, o sea que las líneas se cruzan y que hay una separación entre ellas, no cruces así como estos que no sirven para nada, que son pequeñitos. Cruces fuertes. Cuando hay un cruce de la línea azul sobre la línea roja para arriba, ahí consideramos un cruce alcista. Y cuando hay un cruce bien marcado, vamos a suponerlo por acá, a ver, este es un cruce bien marcado de la línea azul
sobre la línea roja, pero para abajo, aquí la línea azul cruza la roja para arriba, y aquí la línea azul cruza la roja para abajo. Ahí tenemos un cruce bajista del estocástico. Entonces, para la entrada en operación, nosotros lo que le vamos a pedir es que haya tendencia y que haya un cruce del estocástico. Bien, entonces vamos a tomar este ejemplo. Venimos acá con una tendencia lateral en donde no estamos participando del mercado. Fíjense que el indicador Parabolic SAR ya con esta configuración por sí solo da muchas buenas entradas aún sin filtrar. Bien, acá lo pueden ver. Pero en estas zonas, nunca trabajar en estas zonas, por favor. ¿Cuándo se rompe esta zona? Aquí venimos en una zona lateralizada, aquí ya el precio se sale de la zona y empieza a hacer tendencia. Hace un máximo, hace un retroceso, y aquí, donde hace el retroceso a la zona rota, fíjense que hay un cruce claro, muy claro, alcista del estocástico. La línea azul cruza la línea roja para arriba, aquí, y inmediatamente en esta vela, en la siguiente vela del cruce, está el cruce aquí tenemos el cruce, y inmediatamente, casi en simultáneo, aparece la vela verde con el primer punto del Parabolic SAR por debajo del precio. Eso nos daría una confirmación porque tenemos tendencia, cruce del estocástico y el primer punto por debajo del precio. Y podemos entrar en una opción call. Fíjense que tenemos varios tiempos de expiración, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y realmente resulta ganadora la operación. En el caso de las put, tenemos que buscar una tendencia bajista, digamos esta tendencia bajista, y necesitamos que haya un cruce claro del estocástico. En este caso, fíjense que en toda esta zona no hay tendencia bajista, es lateralización del precio. Entonces este cruce del estocástico bajista, con esto, si bien nos hubiese funcionado, yo no hubiese entrado, pero hubiese funcionado. Fíjense, la línea azul cruza a la línea roja y tenemos inmediatamente después, aquí está el cruce, inmediatamente después tenemos el punto blanco, el primer punto blanco por encima del precio, y el precio cae. Hubiese funcionado perfectamente. Pero como yo no veo una tendencia bajista acá, es más, todavía veo una lateralización y el precio alcista, no hubiese entrado. Yo hubiese esperado que se rompa esta zona como se rompió. Fíjense que aquí se rompió. Hace el primer... se rompe con esta gran vela, se rompe este lateral, se rompe, fíjense aquí, con esta gran vela, y ahí hay un pequeño retroceso, y hay otro cruce del estocástico por acá abajo, pero fíjense que tampoco quizás hubiese entrado porque es un cruce muy tímido. Acá justo no me deja mostrar, pero fíjense que el cruce que hay aquí, cuando yo corra la flecha, el cruce es un cruce bastante tímido. Si bien es un cruce bajista, porque la línea azul cruza a la roja para abajo, es un cruce muy tímido. Pero funciona. Aparece el cruce, aparece el punto por encima de la vela, por encima del precio, y funciona perfectamente. Pero tampoco es una tendencia bajista muy fuerte. Tendríamos que hablar de tendencias bajistas un poco más pronunciadas. Bien. Vamos a ver si encontramos una por acá o más adelante. Pero recuerden lo que siempre tenemos que estar exigiendo. Le tenemos que exigir al precio que, además de tendencia, haya un cruce bien claro del estocástico. Vamos a ver si encontramos una tendencia bajista un poco más clara. Aquí puede ser, aquí puede ser. Bien, aquí tenemos una tendencia bajista que ya viene desde largo tiempo. Entonces, en esta tendencia bajista, nosotros tenemos que buscar los cruces bajistas del estocástico y que el Parabolic SAR cambie, ponga su primer punto por encima del precio. Vamos a ver desde cuándo la tendencia bajista. Fíjense que la tendencia bajista empieza aquí, ya empieza a ser máximos decrecientes. Y cuando
arranca aquí, primero tenemos esta lateralización, arranca la tendencia bajista, hace el primer máximo, el primer retroceso, fíjense, y aquí tenemos una posible operación, pero perdedora. Obviamente, como todas las estrategias, no funciona el 100% de las veces. Se rompió la zona lateral, empieza la tendencia bajista. Siempre conviene confirmar la tendencia bajista de esta forma, que haya una ruptura de la zona, un retroceso y que se rompa el mínimo que se hace para que la tendencia esté confirmada. Pero bueno, en este caso vamos a tomar el ejemplo y vamos a ver, por ejemplo, en este primer ejemplo, aquí el primer retroceso que hubo de este inicio de tendencia bajista fue aquí, el punto estuvo por arriba del precio y esa opción, si se hubiese hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a más de 10 minutos se hubiese ganado sin problemas. Pero si se hubiese hecho a menos de 5 minutos, se hubiese perdido. Ahora, en la otra entrada, que es otro cruce, fíjense, otro cruce bajista del estocástico, y el punto, aquí está el cruce, y un poquito después viene el primer punto por encima del precio, esa sí funcionó perfectamente. Lo mismo pasó con la siguiente, se vino hasta aquí, hubo un cruce del estocástico, aquí tenemos el cruce del estocástico bajista, bien claro, y el primer punto por encima del precio y se dio la opción put ganadora sin problemas. Entonces, tenemos 3 reglas. Primero, que haya tendencia, alcista o bajista. Una vez que encontramos la tendencia, tenemos que buscar los cruces del estocástico. Si estamos en una tendencia alcista, tenemos que buscar los cruces alcistas del estocástico y que inmediatamente después de los cruces alcistas del estocástico aparezca el primer punto por debajo del precio, por debajo de la vela del precio. Y en el caso de las bajistas, como vemos acá, en esta tendencia bajista que estamos participando aquí, tenemos que esperar el cruce, por ejemplo, vamos a tomar este caso, que aparece el primer punto por encima del precio, tenemos un cruce, en este caso quizás esto se da pocas veces, pero es poco habitual, pero en este caso aparece primero el punto y después se da el cruce. En este caso yo no hubiese entrado. Yo prefiero este tipo de casos, por ejemplo, en donde estoy participando de la tendencia bajista, ¿bien? O vamos a ver uno más por aquí abajo. Aquí estamos, venimos de la tendencia bajista y fíjense lo que sucede. Acá hay un cruce fuerte bajista, encima en zona de sobrecompra, cruce fuerte bajista de la línea azul a la línea roja, e inmediatamente después, por acá, que esto ya se ve bien el cruce, por acá aparece el primer punto por encima de la vela, y fíjense que tenemos una operación ganadora en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, los que querramos, y la tenemos ganadora perfectamente. Así que a recordar las reglas y si puedo, la semana próxima voy a subir algún video con una operación en vivo.